lo tenemos aquí ya vía Meet, lo tenemos para verlo en pantalla a Gustavo Vera, el profesor Gustavo Vera. Hola Gustavo Vera, ¿cómo estás? Hola Claudia, hola Nico, buen día, ¿cómo Buenos están? días. Bien, bien. Bueno, estábamos hablando con Nico, que es el que te va a hacer mayormente la nota, porque ustedes mejor que nadie saben lo que pasó, lo que pasa, a partir también de tu denuncia en Comodoro Pi, y hoy más que nada, como el resto de las cuestiones en nuestro país, con el abandono total de asistencia, no solo de la trata, sino de salud, de educación, de todo lo que estamos viviendo, que nada más ni nada menos que el daño hacia el pueblo argentino. Gustavo, te dejo con Nico, voy a participar, estoy acá para que charlemos entre nosotros todo el trabajo que venís haciendo, el que venís peleando, pregonando, que la verdad que es arduo, y después nos vas a contar eh, el trabajo que venís haciendo nuevamente con el tema del Frente Multisectorial 21F recorriendo el territorio nacional. Muchos temas, Gustavo, ¿eh? Bueno, dale. Sí, lo más importante, ¿cómo estás, Gustavo? Buenos días. El Hola, tema buen de día. este informe que hace algunas semanas publicábamos en la página de la Alameda, contar un poco qué implica esta lectura sobre la reorganización o el cierre de delegaciones y organismos nacionales a nivel federal, digamos, qué podemos concluir de eso, en qué consiste ese recorte, qué implicancias tiene en materia de crimen complejo, en materia de asistencia a víctima, de denuncia, de investigaciones. Lo preguntamos porque lo hacemos desde la ciudad de Rosario, una ciudad de Rosario atravesada por todo este fenómeno que hace quintuplicar la tasa de homicidios nacional, ¿no? Bueno, ustedes recordarán que Milei cuando estuvo en su campaña electoral reivindicó la compra y venta de órganos, también se coqueteó con la compra y venta de bebés. También recordarán que uno de sus principales asesores y amigos, Bertie Venegas Lynch, públicamente reivindicó la explotación infantil. También recordarán que en los inicios del gobierno, el primer DNU que saca el gobierno, lo primero que plantea es eximir de multas a los patrones que utilizan trabajo no registrado. Por lo tanto, hay una visión de alguna manera de considerar que la esclavitud, la reducción a la servidumbre, son relaciones individuales entre personas que no son delitos, evidentemente, y hay una intención de licuar, del mismo modo que están licuando un montón de aspectos del Estado, de los servicios, de la vida social, de licuar también, digamos, todo lo que tiene que ver con la lucha contra la trata, y en consecuencia lo que han hecho durante este cuatrimestre es paralizar todos los programas de asistencia que tenían que ver con, digamos, la restitución de derechos a las víctimas de trata, con ayudarlas a reconstruir un horizonte de vida, porque hay que recordar que cuando se rescata una víctima de trata, si hay una causa judicial, puede cobrar eventualmente una reparación cuando hay sentencia judicial firme, pero esa reparación llega 5 o 8 años después a consecuencia de lo que dura el proceso judicial. Y esa persona está en un estado de extrema vulnerabilidad y si no se le presta ayuda inmediata, lo más probable es que vuelva a caer en las fauces de la explotación. Que esto es lo que está ocurriendo con las más de 400 personas que se han rescatado, entre comillas, desde el 10 de diciembre a la fecha. Muchas de las cuales han vuelto a ser explotadas y algunas inclusive que se negaron a dejar los lugares donde eran explotados porque no había ningún tipo de ofrecimiento para poder reconstruir más o menos dignamente su propia vida. Es decir, preferían quedarse en la esclavitud antes que ir a la incertidumbre de la nada, que es básicamente lo que el gobierno le ofrecía. No es que el gobierno dijo que eliminaba los programas, sino que los mantiene en la página formal del comité, como si existieran, pero en la práctica no funcionan. O sea, en la práctica lo que hay concretamente es un abandono de personas, motivo por el cual hemos denunciado a la ministra de Capital Humano, que es la que es responsable del punto focal nacional, que tiene que garantizar primariamente la asistencia a víctimas rescatadas, por abandono de personas y por mal desempeño, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es una causa que se tramita en el juzgado federal del doctor Sebastián Ramos, el fiscal estallano,
una causa en la cual tanto Tayano como Ramos rápidamente se apresuraron a, de alguna manera, dejar de lado, ¿cómo podría decir? No mantener la causa, por lo tanto ahora vamos a presentar nuevos elementos de prueba para que la desarchiven a la causa y para constituirnos como querellantes, en tanto que Fundación Alameda, que ya tenemos antecedentes para poder hacerlo. Pero claramente, ustedes saben cómo es la justicia federal, muchas veces sopla para el viento, digamos, al gobierno de turno. Por lo tanto, lidiar contra estas injusticias aberrantes, bueno, suele ser bastante complejo. Pero además hubo un traspaso del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que por ley estaba en la órbita de jefatura de gabinete, a los efectos de poder garantizar su carácter de coordinación interministerial y entre los tres poderes del Estado y entre los tres estamentos del Estado, a el Ministerio de Seguridad, y simultáneamente fueron despedidos todos los delegados territoriales que había de Ushuaia y La Quiaca y los que había en todas las secciones de la provincia de Buenos Aires. También hubo despidos importantes, en cantidad importante, en el programa de rescate, en CENAF, en los CDR, en ENACOM, en las agencias territoriales de trabajo, con lo cual un montón de organismos que colaboraban y cooperaban en programas de restitución de derechos también han sido desmantelados, por lo menos en el interior de la República Argentina, con lo cual esto es una especie de destrucción integral de todo lo que se había construido en materia de lucha contra la trata y explotación de personas en lo referente al acompañamiento y la asistencia a las víctimas. Y también en lo referente a la persecución, porque ahora es solamente la policía y la gendarmería la que interviene en los operativos. Pocas veces interviene el programa Rescate, interviene en los grandes centros urbanos, porque no tiene personal para poder llegar a todo el país. Por lo tanto, volvemos a las épocas oscuras en que los allanamientos solamente estaban las fuerzas de seguridad y contaban el diario de Irigoyen al juez de turno. Por ejemplo, ahora hay muchos informes donde se dice que se rescató gente, que no quiso recibir asistencia, y en realidad a la gente no se la rescató, la gente se negó a irse del lugar y asistencia no la ofrecieron jamás. Pero esto es lo que figura en el expediente judicial. Y nadie se entera porque no hay controles cruzados, nadie se entera porque naturalmente el multicontrol es lo que ha desaparecido, lo cual es gravísimo porque cuando hay crimen organizado obviamente es porque hay zona liberada, claro. Y si hay zona liberada es porque no hay multicontrol. Terrible. Ahora, esta situación en el territorio respecto de los organismos estatales en todos estos ejes de lucha contra la trata tuvo una reacción por parte de las provincias del Norte Grande. Lo vimos reflejado también en estos días. Sí, efectivamente, producto del trabajo bastante intenso que había realizado el comité a lo largo de los últimos 4 años, donde se habían creado 34 mesas interinstitucionales, muchas actividades de visibilización, muchas actividades de capacitación, muchos operativos en los cuales se pudo actuar a tiempo y evitar que personas desaparecieran o rescatar víctimas, digamos, en lugares de la periferia. Muchas ordenanzas, leyes de inclusión laboral. Por ejemplo, en el norte tuvimos ley de inclusión laboral en Catamarca, en Chaco, en Salta, ordenanzas prácticamente en todas las provincias del NOA y del NEA. Bueno, esas provincias han reaccionado a este desmembramiento federal, a esta especie de convocatoria de zona liberada, y han creado un Consejo Regional de Lucha contra la Trata del Norte Grande, que va a estar representado por integrantes de todas las 10 provincias del NEA y del NOA, y va a tener funciones también de coordinar mancomunadamente todo lo que tiene que ver con prevención, persecución, asistencia, fortalecimiento institucional, y es una reacción sana, una reacción de sostener los controles cruzados, sostener un esquema de trabajo en red, sostener de alguna manera la acción para poder enfrentar, digamos, al crimen organizado. Es una reacción, la primera reacción de una región federal importante de la Argentina, que nosotros esperamos que sea replicada por otras regiones. Ahora el propio Parlamento Patagónico también está tomando nota de lo que ha resuelto el Norte Grande y muy probablemente también vayan en la misma dirección. Y también en este sentido me parece, vimos un poco en la coyuntura de lo que estamos teniendo en esta semana en el Congreso de la Nación,
la discusión de esta ley bases, en donde también tiene un capítulo vinculado a la trata. Lo escuchábamos al secretario general de la UATRE, José Boitenco, hablando también por el pedido respecto del Comité de Lucha contra la Trata y el avance que se había hecho con esa temática de la explotación en el mundo del trabajo, digamos. Eso, Sí, digo, es parte de todo este claramente contexto. ahí hay varios problemas. En primer lugar, lo que te mencionaba al principio, la ley ómnibus vuelve a ratificar la exención de multas por trabajo no registrado. Por el otro, se desincentiva desde el Estado las tareas inspectivas al desmantelar las agencias territoriales de trabajo. Por otro lado, también se los desincentiva al expulsar a todos los delegados que formaban parte del comité. Así que en este momento los inspectores de Renate y de Guatre han quedado totalmente solos, y además el tema se agrava porque ha vuelto la incompatibilidad entre la percepción de una asignación universal por hijo y tarjeta alimentar con respecto al trabajo registrado, que era un problema que se había resuelto en el gobierno anterior, que no hubiera incompatibilidades porque si no, de alguna manera muchos trabajadores aceptaban trabajar temporariamente, por ejemplo, cuando el trabajo temporario negro, para no perder de alguna manera la guacho, la tarjeta alimentar. Esto se había resuelto a través de una serie de decretos que establecían la compatibilidad y que pudiera percibir de alguna manera tanto lo que eran las asignaciones sociales o suspenderlas transitoriamente, pero luego volver a recibirlas con respecto al trabajo registrado. Bueno, al volverse de vuelta incompatible, naturalmente, obviamente esto, más la ausencia de inspección, más la sola presencia de la policía y gendarmería en los territorios, es una convocatoria concretamente a legalizar la esclavitud. Claro. Y Gustavo, también un poco todo este trabajo que históricamente se hizo desde la sociedad civil, tuvo una experiencia de trabajo en la función pública con gran responsabilidad y ahora, de regreso a la fundación, veía con un teléfono de atención, con trabajo en las provincias, con una síntesis importante, digamos, que la gente te puede contactar a la fundación para encauzar o generar denuncias, investigaciones y trabajar estos temas vinculados a la trata. Sí, la Fundación retoma, y en realidad nunca lo ha Uh-huh. abandonado, a las tareas a las que históricamente se ha dedicado, que tiene que ver la lucha contra la trata, el trabajo esclavo, el trabajo infantil, también lo que tiene que ver, digamos, con la pelea junto con los vecinos contra el crimen organizado. Hay un teléfono de orientación y de consulta y de denuncias, que es el 11 4870 2875, repito, 11 4870 2875, que funciona a las 24 horas y bueno, frente al cual cualquier persona de cualquier provincia de la República Argentina puede consultar, puede pedir orientación o puede realizar alguna denuncia que considere oportuna, no solamente vinculado al tema trata, sino también a otros temas vinculados al crimen organizado, por ejemplo, temas vinculados al narcotráfico. Bien, Gustavo, nos queda 1 minuto y medio, así que te invitamos a cerrar el programa de ahora a la hora de los grandes, con lo que quieras decirle a los ciudadanos. Bueno, que básicamente veamos atentamente lo que está ocurriendo en Misiones, es un espejo donde podemos mirar el porvenir de lo que puede llegar a acontecer. Naturalmente la gente no se va a rebelar, digamos, contra los salarios de hambre que no permiten cubrir siquiera la canasta básica, van a producir este tipo de pobladas, esto es inevitable. También es inevitable, digamos, que más temprano que tarde la ficción de la macroestabilidad económica de Milei empiece a mostrar de alguna manera los puntos débiles. Ya lo estamos viendo, la subida del dólar tiene que ver con la ampliación de la base monetaria, y cuando te hablan de ampliación de la base monetaria, para que el oyente entienda, es la tercera temporada de La Casa de Papel. Empezaron a imprimir 9 billones de pesos, a pesar de que dijeron que la impresión era un robo, un delito, etcétera. Lo cierto es que no están recibiendo un mango de ningún lugar del planeta, tienen deudas que se la pilan, tanto en relación con la deuda con el fondo, como en relación con los swap chinos. No le están tampoco garantizando ingresos los exportadores que reclaman una devaluación, por lo tanto están en un cuello de botella y están resolviendo los problemas como lo resolvieron todos los gobiernos anteriores, apelando la maquinita,
a la que tanto denostaban, digamos, durante la campaña electoral y a la cual juramentaron no volver a utilizar. Es más, iban a destruir, se supone que iban a destruir el Banco Central, pero bueno, en este momento no lo pueden destruir porque están imprimiendo los votos. Exactamente. Bueno, Gustavo, ya son las 10 de la mañana, tenemos que cerrar el programa. La verdad que es un lujo, como siempre, tenerte en nuestro programa acá en la ciudad de Rosario, en Ahora, la Hora de los Grandes, con tu participación, así que te agradecemos un montón este tiempo que nos brindaste. No, por favor, muchas gracias a ustedes y que estén bien. Muchas gracias, Agustí. Así lo despedíamos a Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda.